Hola, buenas tardes. En este vídeo vamos a explicar cómo calcular la covarianza en Excel. Antes vamos a recordar un poquito qué es esto de la covarianza. Bueno, recuerdo que la covarianza es simplemente una medida de la relación entre dos variables. En este sentido no es la más popular puesto que es difícil de interpretar, ya que lleva consigo las unidades de ambas variables multiplicadas. Es decir, si lo que queremos es encontrar la relación entre el peso y la altura de los individuos, pues al calcular la covarianza vamos a encontrar una medida que está medida en metros por kilogramos y eso pues obviamente es difícil de interpretar. Por eso, a la hora de analizar la relación entre dos variables, pues siempre nos fijamos en medidas más fáciles de interpretar, como son el coeficiente de correlación lineal. Sin embargo, debemos saber que este se calcula en base a la covarianza, ¿de acuerdo? Es la covarianza dividida entre el producto de las desviaciones típicas. Lo que hacemos ahí es eliminar esas unidades para interpretar de forma más sencilla. Lo que sí nos dice la covarianza directamente es si la relación entre las variables es positiva o negativa. Recordar que una relación positiva entre las variables implica que cuando una variable crece, la otra también. Por ejemplo, es previsible que si una persona es más alta, también tenga un mayor peso. ¿De acuerdo? Esa sería una relación positiva. Sin embargo, hay variables que presentan una relación negativa, como es la variable que vamos a utilizar en nuestro ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, lo que vamos a analizar en nuestro ejemplo, os lo presento ya, es el número de puntos que tiene una persona en su carnet de conducir y la otra variable con la que la vamos a relacionar es el número de accidentes que ha tenido en el último año, ¿de acuerdo? Y bueno, pues cabe esperar que cuando una persona tiene menos puntos en el carnet, pues esto se debe a que tiene una conducción probablemente más temeraria y por tanto tiene una repercusión en los puntos, es decir, tiene menos puntos en el carnet que una persona que ha tenido menos accidentes, ¿de acuerdo? Es decir, que a medida que aumentan los accidentes, disminuyen los puntos del carnet, ¿de acuerdo? Y esta es una relación negativa. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos calcular esa covarianza en Excel. Bueno, he preparado tres plantillas con los mismos datos, ¿vale? Y lo vamos a calcular de tres formas diferentes. La primera forma en la que lo vamos a calcular es cuando tenemos los datos como los estáis viendo. Es decir, en este caso nuestra variable x, la que tenemos aquí, se refiere a los puntos en el carnet que tienen los individuos, ¿vale? En esta muestra tenemos individuos con 8 puntos, con 12 puntos y con 15 puntos, ¿de acuerdo? Y al lado tenemos el número de accidentes que han tenido en el último año, que puede ser o bien ninguno, o bien uno, bien dos o tres, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos teniendo en cuenta que la frecuencia en todos los casos es 1, es decir, no hemos estructurado la frecuencia con una distribución de frecuencias. El segundo paso sería, si lo tenemos estructurado de esta manera, veis aquí ya estoy contando que tengo dos individuos en mi muestra que tienen 8 puntos en el carnet y han tenido únicamente un accidente, ¿de acuerdo? Esa sería otra forma de organizar los datos ya en distribución de frecuencias. Y la tercera forma sería cuando tenemos una tabla de doble entrada, ¿vale? Donde tenemos a la variable x, esos puntos en el carnet en esta primera columna, y a la variable y, el número de accidentes que ha tenido ese individuo en la primera fila, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos es estas correlaciones en esta tabla, digamos, de doble entrada. Entonces lo vamos a hacer, vamos a calcular la covarianza para las tres situaciones, ¿vale? Independientemente de cómo tengamos los datos. Vamos a empezar por la que hemos enseñado la primera porque es la más sencilla. Esta forma de estructurar los datos es cuando tenemos los datos en bruto, es decir, las frecuencias siempre son 1 para todos los valores y si un dato se repite dos veces, como es el caso, por ejemplo, de individuos con 8 puntos en el carnet y que han tenido un accidente, veis que tenemos 2, pues aparece dos veces en la muestra, ¿de acuerdo? Cuando tenemos así los datos, podemos usar directamente las fórmulas de Excel. Es la única forma en la que las podemos utilizar. Cuando ya tenemos distribuciones de frecuencias, no se pueden utilizar. Entonces, utilizando directamente las fórmulas de Excel, bueno, pues para calcular nuestra la covarianza, en este caso entre x e y, vamos a utilizar la fórmula covariance P, ¿vale? ¿Y por qué usamos covariance P y no covariance M? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues la covariance M sería la covarianza que llamamos muestral, ¿vale? Y algunos dirían, bueno, pues lo que tenemos es una muestra, vamos a utilizarla. Bueno, realmente lo de muestral y poblacional
lo que hace Excel es calcular más que la covarianza, la cuasi covarianza, porque lo que hace es dividir entre n-1, ¿vale? Cuando tenemos la fórmula de la covarianza, ¿vale? Recordar que la covarianza sería esa diferencia entre cada dato y la media por la diferencia entre cada dato y la media para la otra variable y por las frecuencias que comparten. Voy a poner la fórmula para que lo recordemos y veamos cuál sería esa diferencia entre esa covarianza, en este caso muestral y poblacional. Fijaros, esta sería la fórmula de la covarianza. Entonces, como veis, se está haciendo, bueno, pues lo que os decía, esa diferencia entre cada dato y la media para una de las variables, en este caso para la variable X, los puntos del carné. Por otro lado, la diferencia entre cada dato y la media para esa variable Y, ¿vale? Luego se multiplicarían por la frecuencia y se dividirían entre n, entre el número de datos. Bueno, pues si en vez de calcular la covarianza con la fórmula covariance P, lo hacemos con la fórmula covariance M, lo que vamos a hacer es dividir entre n menos 1, ¿de acuerdo? Eso es a lo que se refiere con esa terminología de covarianza muestral. Por eso vamos a coger, en este caso, la poblacional. Volvemos a escribir. Entonces hemos dicho covariance, aquí la tenemos, P, y tenemos simplemente que seleccionar primero los datos de una variable. Fijaros que no hay ningún problema con que le metamos también la primera celda que tiene el nombre de la variable, lo va a entender perfectamente. Y luego escribimos punto y coma y seleccionamos los datos de la segunda. Cerramos paréntesis y aquí tenemos nuestra covarianza, en este caso con un valor, como ya preveíamos, negativo, ¿vale? Que nos está indicando que la relación, en este caso, entre el número de accidentes que tiene un individuo y el número de puntos que tiene su carnet de conducir es pues negativa, como ya esperábamos, ¿de acuerdo? Sin embargo, el valor, como decíamos, pues no nos aporta demasiada información sobre cómo es la relación entre las variables. Para eso necesitaríamos el coeficiente de correlación lineal, para el que también prepararé un vídeo para aquellos que tengáis interés. Esta sería la primera manera. La segunda manera es si lo tenemos organizado con nuestra distribución de frecuencias, esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que fijaros que aquí sí que he organizado, sí que he agrupado aquellos datos que se repiten y he puesto la frecuencia indicando el número de veces que se repite cada dato. Pero lo tenemos también en forma de columnas. Por lo tanto, la forma de calcular esa covarianza va a ser muy similar a lo que hemos trabajado ya cuando hemos trabajado con distribuciones de frecuencias para otro tipo de medidas, en este caso unidimensionales, ¿de acuerdo? Que son las que siempre se ven primero. Bueno, podemos trabajar de nuevo con esta fórmula, con la fórmula de la covarianza, o ya sabéis que la covarianza es un momento con respecto a la media. Fijaros que estamos haciendo distancias de cada dato a la media y de cada dato a la media y luego las estamos multiplicando. Entonces, como siempre, los momentos con respecto a la media se pueden obtener en función de momentos con respecto al origen. Y se puede utilizar, en vez de esta fórmula que tenemos delante, otra que me gusta más utilizar porque resulta un poquito más sencilla, que es la siguiente. Bueno, sería la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a calcular esa covarianza, ese momento bidimensional de órdenes 1 y 1, como el momento con respecto al origen de orden 1, 1 menos la media de X por la media de Y, ¿de acuerdo? Recordar que los momentos, siempre que coloquemos un 0, pues lo que van a hacer es eliminar, en este caso, esa variable de nuestra ecuación. Es decir, que lo que hacemos aquí, bueno, pues es simplificar, es calcular un momento más sencillo, que es con respecto al origen, que sería este A11 con la fórmula que tenemos aquí, y luego simplemente restar las medias, ¿vale? Bueno, lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Yo voy a hacerlo en este caso con esta, que creo que es más sencilla. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre para utilizar? Vamos a empezar calculando ese momento 1, 1. ¿Qué tenemos siempre que hacer para utilizar este tipo de fórmulas? Pues como siempre, vamos a coger lo que hay dentro del sumatorio y vamos a crear con ello una nueva columna. En este caso, la nueva columna, fijaros, voy a escribir todo lo que pone dentro del sumatorio. Es decir, voy a coger a XY, la voy a multiplicar por IJ y también lo voy a multiplicar por NIJ. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo que escribo en la columna es porque lo voy a hacer ahora en las celdas de esta columna. Entonces, ¿qué es lo que he escrito? Pues he escrito que voy a coger a XY, la voy a multiplicar por IJ y también la voy a multiplicar por la frecuencia que comparte. Y esto lo voy a hacer para todos los elementos, en este caso, que tengo en mi muestra. ¿De acuerdo?
Vale, pues ya sabéis que en este tipo de fórmulas lo que vamos a necesitar para tener, en este caso, ese doble sumatorio es la suma de todo lo que tenemos aquí. Pues calculamos esa suma simplemente con la fórmula, con la función suma de toda la columna y para obtener ese momento A11 solamente tengo que dividirlo entre n. Como no tenía el n calculado, pues lo voy a calcular aquí ahora como la suma de esta columna. ¿De acuerdo? Bueno, esto también lo podríamos haber hecho arrastrando. Vamos a verlo. Fijaros, son 44. Si yo hubiera cogido de aquí y hubiese arrastrado, simplemente me hubiese pegado la suma que está haciendo aquí y haría la suma aquí y sería lo mismo, ¿vale? Podéis hacer de las dos formas. Vale, pues ya tenemos ese momento A11. Es simplemente la suma de esa columna dividida entre n. Pues para tener nuestra covarianza nos falta restar a ese A11 la media de x y la media de y. Como no las habíamos calculado, pues la vamos a calcular ahora. ¿Qué voy a hacer para calcular la media de x? Bueno, pues recordar que la media de x lo que voy a hacer es xy por ni para todos los valores y dividido entre n, por lo cual necesito una nueva columna, que en este caso, tal y como están los datos con esta disposición, pues la puedo hacer aquí mismo a continuación. Entonces hago xy por ni. Como siempre, lo que escribo en la columna lo hago, xy por ni, cuidado aquí, que como tenemos las dos variables juntas, pues es un poquito diferente de cuando solo tenemos una. Tenemos que mirar bien que estamos cogiendo la columna adecuada. Bueno, pues lo hacemos para el primero, con ese doble clic nos lo hace para todos los demás, y fijaros lo que os decía, para conseguir la suma, simplemente arrastrando, me copia la suma que estaba haciendo de esta columna, pues ahora la hace para esta. Ya tengo la media de x. Acordaros, la media de x es el A10, ¿vale? Porque es el momento con respecto al origen de órdenes 1 para la x y 0 para la y. Por tanto, la y desaparece y se me queda el momento con respecto al origen de orden 1, que es la media, y en este caso para la variable x, que es la primera que tenemos. Bueno, pues esa media de x, como siempre, es esa suma que acabo de calcular dividida entre n. ¿Cómo haremos la media de y? Pues de la misma manera, ¿vale? ¿Veis? Vamos a poner aquí media de x para que no nos perdamos y media de y. Yo siempre digo que con esto de los datos es súper importante que lo escribamos lo más claro posible, que tengamos claro, que organicemos todo bien, que pongamos colores si hace falta y que lo pongamos lo más claro posible porque es importante para no perdernos y para verlo pues que con bastante claridad. Vale, vamos con la media de y. Pues tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho para la x, pero para la y. Es decir, vamos a coger ij por ese nij. Lo que escribo arriba en la columna lo hago y por ni. Lo hago en cada celda. Lo hago para la primera y con este es súper rápido porque simplemente arrastrando lo tengo pues para todas. ¿Vale? Bueno, pues la suma también la puedo hacer arrastrando, así de sencillo, y la media de y será esa suma de estas ij por nij dividido entre el tamaño muestral, que siempre es el mismo, veis que solo lo calculé la primera vez. Vale, pues ya tenemos nuestra covarianza del xy, así, de xy, que será pues lo que nos dice la fórmula, ese A11 menos la media de x por la media de y. Pues lo hacemos A11 menos la media de x por la media de y. Bueno, he tomado el mismo ejemplo que antes porque me gusta ir comprobando que vamos obteniendo el mismo resultado. Y en este caso así es. Me diréis, no ha salido lo mismo porque antes salía menos 2,011. Eso nos pasa a veces cuando nos está mostrando menos decimales de los que nos está mostrando en el otro sitio. ¿De acuerdo? Veis que es exactamente lo mismo. Bueno, aquí ahora nos está mostrando más. Si ponemos exactamente el mismo número de decimales, ahí lo tenemos, pues tenemos exactamente el mismo resultado, ¿vale? Bueno, pues voy a parar aquí este vídeo y me dejo la otra opción, quizá la más difícil, donde tenemos la tableta de doble entrada, para el siguiente vídeo, ¿vale? Así que si tenéis interés, pues os animo a ver esa segunda parte. Un saludo y muchas gracias por escuchar.